En la conservación de la energía mecánica se dice que la energía mecánica al iniciar el experimento es igual a la energía mecánica al finalizar el experimento. Por ejemplo, si acá se iniciaría el experimento, entonces la energía mecánica acá sería igual a la energía mecánica si es que el experimento finalizaría por acá. Entonces la energía mecánica acá, en este lugar, en este momento, sería igual a la energía mecánica en este momento. Y la energía mecánica está formada o está compuesta por la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética se da durante el movimiento, la energía potencial se genera a cierta altura en la ubicación, en la posición del objeto. La energía mecánica inicial o la energía mecánica final se componen de los mismos elementos, solo que uno es al inicio del experimento y el otro es al finalizar el experimento. La energía cinética tiene como fórmula, aquí está, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, tanto al iniciar o al finalizar, solo que los datos serían diferentes. La masa lógicamente no va a cambiar y la velocidad sí, porque este es al inicio, podría cambiar y este es al finalizar. Algo similar ocurre con la energía potencial inicial final. La masa no cambia, la aceleración de la gravedad tampoco, pero la altura podría cambiar, podría ser a diferentes alturas, podría ser. Donde se indica acá, por ejemplo, que si la fuerza o si la única fuerza que realiza trabajo sobre un cuerpo o sistema de cuerpos es su propio peso. Entonces, se refiere a que es el mismo cuerpo, por ejemplo. La fuerza que realizaría el trabajo de este objeto, de este cuerpo, es el mismo, o sea, con su propio peso, con su propia masa. La energía mecánica del sistema se conserva en el tiempo. O sea, si el trabajo que va a realizar este objeto, este material, es realizado por él mismo, a causa del mismo, entonces se dice que la energía mecánica se conserva en el tiempo. Entonces, acá tenemos la fórmula. En este primer ejemplo, lo que se muestra en la imagen es que este objeto en el punto A, su velocidad inicial es 0, significa que no hay movimiento. Entonces puede entender que está en reposo, pero se encuentra a 5 metros de altura sobre esta rampa, sobre esta pista que tiene esta pequeña curvatura. Este, lógicamente, al soltarlo, va a caer por su propio peso y va a pasar por el punto B. Entonces quiere decir que al ser soltado, este va a generar, se va a mover y al pasar por el punto B va a continuar moviéndose. Este bloque tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces el objetivo es, si acá la velocidad inicial es 0, porque está en reposo, no se mueve, ¿cuánto será la velocidad acá cuando pasa por este momento, por este punto, por este instante B? Entonces se podrían obtener los siguientes datos en el punto A y en el punto B. En el punto A, por ejemplo, donde existe la energía mecánica y también en el punto B existe la energía mecánica, pero como acá se inicia el experimento, sería energía mecánica inicial, y como acá finalizaría el experimento, sería la energía mecánica final. No es que el objeto se va a detener acá, sino que este va a continuar moviéndose, solo que el experimento es del punto A al punto B, nada más. Pero la energía mecánica contiene a la energía cinética y a la energía potencial. Entonces, ¿qué datos tenemos de la energía cinética? La masa, que es 4 kilogramos, según el problema.
y la velocidad inicial es 0, porque está en reposo. La energía potencial en la parte inicial es la masa, 4 kilogramos, la altura, 5 metros, y la aceleración de la gravedad promedio, 10 metros por segundo al cuadrado. Como se puede dar cuenta, estos son las variables o los elementos de la fórmula de la energía cinética. Como puede ver acá, masa y velocidad son los elementos de la energía cinética, masa y velocidad. Y los elementos de la energía potencial, masa, altura y gravedad. Masa, altura y gravedad. Entonces, lo mismo sucede en la energía mecánica final. En la energía mecánica final, es decir, en el punto B, la energía cinética tiene como elementos a la masa y a la velocidad. La masa sigue siendo el mismo, porque es el mismo objeto, ya que éste al caer con su propio peso genera esas energías. Entonces la masa es 4 kilogramos, la velocidad en este instante no se sabe. La energía potencial en este momento, en el punto B. La masa es 4 kilogramos, la altura no se encuentra a ninguna altura porque está sobre el suelo, sobre la superficie, sobre el nivel de referencia. En este caso se le puede llamar suelo, piso. Entonces no se encuentra a ninguna altura. Por eso no hay altura. Por más que sea pequeño, no hay altura. Está sobre el piso, en el piso, sentado en el piso. Entonces, aunque acá lógicamente está sentado en este piso inclinado, pero se encuentra a 5 metros de altura del suelo. Entonces, acá sí hay una altura. La gravedad, lógicamente, es el mismo, así esté a cierta altura o no, la gravedad es afectada, ya que la fuerza de atracción hacia la superficie. Ahora, de acuerdo a esos datos, tenemos la fórmula que ya se ha presentado, y al reemplazar los datos en la fórmula, la energía cinética inicial, aquí están los datos, se reemplazan. Lo mismo sucede para la energía potencial, lo mismo sucede para la energía cinética al finalizar el experimento y la energía potencial al finalizar el experimento. Ahora, como usted puede darse cuenta, acá todos estos se multiplican y cuando se multiplican por 0, el resultado se anula. Por eso esto se anularía, ya que es 0 al cuadrado y se multiplicaría por todo eso. Lo mismo sucedería acá. El 0 multiplica con estos elementos, por lo tanto se anula. Así que solamente quedaría esta parte y esta otra parte. Entonces al resolver tendríamos acá 200 joules, ya que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro es joule. Y acá la mitad de 4 sería 2 kilogramos. Como tiene la forma de una ecuación, es una ecuación, este 2 kilogramos que está multiplicando pasaría a dividir. Ahí está. Entonces el resultado sería 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Pero ¿cómo es que si aquí es joule y aquí es kilogramos, resulta metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado? Este joule es el resultado de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces, como este kilogramo pasaría a dividir, entonces este kilogramo y este kilogramo se anularían. Entonces quedaría solamente esta parte, metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces sería metros por metros, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y tiene sentido, ya que el metro sobre segundo es la unidad de la velocidad. Ahora, este cuadrado de la velocidad pasaría a ser raíz cuadrada, entonces sería raíz cuadrada de 110, raíz cuadrada de metros al cuadrado m, raíz cuadrada de s al cuadrado s. Entonces la velocidad, como puede darse cuenta, es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos la unidad de la velocidad, metros sobre segundo, es la unidad de la velocidad. Entonces quiere decir
que este objeto que es soltado desde esta altura se suelta porque está en reposo, se suelta y cae por su propio peso. Cuando pasa por el punto B, su velocidad en este caso sería en ese punto B de 10 metros por segundo, aunque este objeto continuaría moviéndose, pero en este punto su velocidad es 10 metros por segundo. En este segundo ejemplo, la masa es el mismo, 4 kilogramos, pero en el punto A y en el punto B, el objeto se encuentra a cierta altura, solo que en el punto A el objeto está en reposo, no se mueve. Pero en el punto B ya está moviéndose, es decir, como está en reposo, este va a caer porque está sobre un plano un poco inclinado, este va a caer por su propio peso y por acción de la gravedad, y este por su propio peso al moverse va a pasar por este punto y va a continuar moviéndose, pero queremos saber cuánto sería la velocidad en este punto, en el punto B. La energía mecánica al iniciar el movimiento y la energía mecánica al finalizar el experimento. Hablamos del experimento, porque este puede continuar moviéndose. Pues parecido al caso anterior, la energía cinética y la energía potencial forman la energía mecánica. Entonces, la energía cinética al inicial, en la parte inicial o al iniciar el experimento sería la masa del cuerpo, 4 kilogramos, pero la velocidad es cero porque está en reposo, no se mueve. Acá en este punto, en este instante, no hay velocidad porque está en reposo. La energía potencial acá sería masa 4 kilogramos, la altura en el que se encuentra es 14 metros y la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo. Luego, cuando este objeto es soltado, se suelta, este va a caer por su propio peso, por acción de la gravedad también. Entonces, y este va a moverse, pero queremos saber cuánto es la velocidad acá en este punto. Solo en este punto, en este instante. La energía cinética sería la masa 4 kilogramos. La velocidad no se sabe porque en este instante se ha movido y ha continuado su recorrido, pero en este instante se ha movido, acá no. Entonces, como en este instante se ha movido, queremos saber cuál es su velocidad ahí. La energía potencial, la masa es el mismo, la altura es de 9 metros y la aceleración de la gravedad es el mismo, el valor promedio. La fórmula es la misma, se reemplazan los datos de la energía mecánica inicial, de la energía mecánica final, y al resolver, como puede darse cuenta, acá vuelve a aparecer un 0, 0 al cuadrado es 0 y al multiplicar se anula. Lo mismo sucede acá, ¿no? Acá no hay 0 como en el caso anterior, solamente se anularía en esta parte. ¿Por qué no se anula acá? Porque acá existe una altura. En la energía mecánica final del experimento ya existe una altura, por lo tanto no puede ser 0. Entonces, solo acá se anularía. Entonces quedaría toda esta parte, al multiplicar sería 560 joules, quedaría esta parte, la mitad de 4, y quedaría toda esta parte, que sería 360 joules. Como es una ecuación, se resuelve de cualquier forma, de diferentes formas. Una de ellas es esto, que el 360 que está sumando pasaría a restar. Aquí está el resultado. Y luego este 2 que multiplica pasaría a dividir. Y como en el caso anterior, resulta ser lo mismo. La velocidad es de 10 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad en este punto, en este instante, es de 10 metros por segundo, al encontrarse a 9 metros de altura al finalizar el experimento.
En este tercer ejemplo, el objeto tiene una masa de 3 kilogramos y el experimento trata del punto A al punto B. Este está en reposo, ya que la velocidad inicial que indica acá es 0, por lo tanto no se mueve, está en reposo. Entonces, al ser soltado, este va a caer por su propio peso, por acción de la gravedad también. Y al caer, este se va a mover y va a continuar moviéndose su recorrido. Pero en este instante del punto B, queremos saber cuál es su velocidad. Pero este objeto seguirá moviéndose. Solo que el experimento sería del punto A al punto B. El plano es un plano inclinado que tiene una elevación de 37 grados. Y si a esto le formamos una altura, formaría un triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Entonces necesitamos saber a qué altura está para la energía potencial. Entonces, de acuerdo al triángulo notable de 37 y 53, acá sería 3K, 4K y 5K. Entonces, como 5K está en el mismo lugar que 5 metros, entonces, porque desde el punto A al punto B hay 5 metros de distancia. Así está en el ejemplo. Pero en el triángulo notable, esta distancia es única, es 5K, por eso es un triángulo notable. Esta es una fórmula. Entonces 5K, 4K y 3K. Frente a 37 siempre va a estar 3K. Siempre en la diagonal 5K y el otro valor sería 4K. Entonces como 5 metros está en el mismo lugar que 5K, entonces 5K es 5 metros. Por lo tanto K es 1 metro. Como K es 1 metro, entonces 3K serían 3 metros y 4K serían 4 metros. Ahora, la energía mecánica al iniciar el experimento sería la masa 3 kilogramos y la velocidad inicial 0, ya que al iniciar el experimento no hay movimiento, este está en reposo. Y la energía potencial sí existe. La masa es 3 kilogramos, la altura es de 3 metros, como puede ver acá, se acaba de encontrar la altura en el punto A al iniciar el experimento es 3K y 3K es 3 metros, entonces, por eso la altura es 3 metros. La aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y en la energía mecánica final, la energía cinética, la masa es 3 kilogramos porque es el mismo objeto, la velocidad no se sabe, y la energía potencial 3 kilogramos de masa, la altura no se encuentra acá a ninguna altura porque está en el suelo, está en el piso, no está en una altura, por eso no hay altura, y la aceleración de la gravedad promedio. Entonces la misma fórmula, al reemplazar los datos de la energía potencial inicial y la energía potencial final. Entonces acá sí se anularía porque acá es 0 al cuadrado 0, por todo esto es 0, y lo mismo sucedería acá, 0 por todo esto sería 0, entonces solamente quedaría esta parte y esta otra. Entonces el resultado al multiplicar sería todo esto, y el resultado al multiplicar acá sería 3 por 1 medio, sería 3 medios. Y acá, como es una ecuación y se resuelve de diferentes formas, una sugerencia sería esto. Este 2 que divide pasaría a multiplicar y ese 3 que multiplica pasaría a dividir. Entonces el resultado 90 por 2 entre 3 sería 60 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, ya que metro sobre segundo es la unidad de la velocidad. Entonces este cuadrado pasa a ser raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 60 no es exacto. Por eso se sugiere matemáticamente descomponer el 60 en dos factores. Uno de ellos que tenga la raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces,
4 por 15 es 60. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 15 no es exacto. Por eso continúa dentro de la raíz. Raíz cuadrada de metros al cuadrado, metros. Raíz cuadrada de segundos al cuadrado, segundo. Entonces, y aquí está la unidad de la velocidad, metros sobre segundo. Entonces, la velocidad es de 2 raíz cuadrada de 15 metros sobre segundo. Esa velocidad es justamente en este instante, al finalizar el experimento. Pero el movimiento de este objeto continúa su recorrido.